Queridos hermanos, muy buenas noches. Dios le bendiga. Estamos aquí conectándonos y justamente para empezar este tiempo orando, clamando, pidiendo misericordia. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Son tiempos difíciles, tiempos muy duros como ecuatorianos, como ciudadanos de este mundo, y es el tiempo de clamar, es el tiempo de orar. Oremos. Señor, gracias te doy en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, en el cual hay salvación, hay poder, hay unción. Venimos delante de ti, cubiertos, justificados con la sangre de tu Hijo Jesucristo, y queremos tomar tu palabra, Señor, para orar conforme a tu voluntad y propósito. Queremos, Dios, orar conforme a lo que esté escrito, Señor, porque escrito está, Señor, justamente en 1 de Juan 3, que todo lo que pidiéremos definitivamente al Padre, bendito Dios, conforme a la voluntad tuya, Señor, tú lo vas a hacer. El deseo de tu corazón, oh Dios, es justamente que seamos, dice tu palabra en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, Él nos oye. Por eso, Señor, hoy queremos ponernos de acuerdo contigo, que tu Espíritu Santo nos guíe a orar en espíritu y en verdad, más allá de lo que podamos entender, Señor, más allá de lo que podamos pedir, es lo que tú anhelas. Tú anhelas, bendito Dios, para tus hijos, para tus siervos, para tu iglesia, Señor. Ayúdanos a orar conforme a tu voluntad, como dice Romanos 8, que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a interceder, aún con gemidos indecibles. Señor, bendito Dios, Cristo Jesús, tú que estás sentado a la diestra del Padre, estás intercediendo por nosotros. Escucha nuestra oración, escucha nuestro clamor, Señor, de esta nación, de esta tu iglesia, Señor, clamando, bendito Dios, por todo aquello que tú vas a hacer y estás haciendo. Dirígenos, Señor. Gracias de verdad por tu palabra, que es cierta, es verdadera y es más cortante que espada de doble filo, Señor. Gracias, Señor, porque está escrito que justamente tú deseas que seamos prosperados y que tengamos salud. Venimos delante de ti por ello, Señor, confiando y creyendo en tu bendita palabra. Gracias, Señor, te damos por lo que tú haces y permites, Dios, conforme a tu voluntad y propósito. Dice el profeta Jeremías, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre. Señor, no confiamos en hombre, aún engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Solamente tú conoces la intención del corazón, Señor. Solamente tú sabes, bendito Dios, qué hay en nuestro corazón. Por eso en esta noche, Dios, te suplico que tú seas obrando en nuestros corazones, que tú obres, Dios, con verdad, esa verdad que nos hace libre, como dice Juan 8, esa verdad, Señor, conforme a lo que está escrito, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, libértanos de toda opresión, de toda mentira, Señor, libértanos, Dios. Ten misericordia de nosotros, Dios. Ten compasión de este pueblo, Señor, que cada vez es más golpeado, Señor. Gracias te doy, papá, por lo que tú vas a hacer. Sabemos, conforme a lo que está escrito, que si pidiéremos conforme a tu voluntad, será hecho, Señor. Está escrito, Señor. Yo creo en tu palabra. Yo confío en tu palabra, Señor. Y sé que es cierta, es viva, es eficaz. Esa palabra es vida, Señor. Y por eso en esta noche, Señor, que tú obres con esa palabra viva, con esa palabra eficaz en cada uno de nuestros corazones. Que el temor no nos inunde,
que no nos robe la paz, Señor. Que definitivamente tú seas glorificado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas honrado, Señor. Que tú seas, Dios mío lindo, glorificado. Dice que ella es viva y es eficaz, y es aquella que penetra, Señor, hasta partir el alma y el espíritu, Señor. Y es aquella que discierne los pensamientos y aún la intención del corazón. Solo tú conoces, Dios, las intenciones del corazón del ser humano. Solo tú conoces la intención, Señor, de aquello definitivamente que está en cada ser humano, en cada persona, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús, Señor, conforme a tu... Gracias te damos, Señor, conforme a lo que está escrito en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, te damos por lo que tú vas a hacer y estás haciendo. Queremos ponernos de acuerdo, Señor. Y Padre, gracias por esta tu palabra. Quiero empezar lo de Marcos 8 y lo voy a resumir porque hay muchas cosas. ¿Por qué también seguir orando? ¿Por qué he orado conforme a la palabra? Porque definitivamente hay tanta incertidumbre y tantas situaciones que estamos viviendo. No sé si usted ha visto las noticias, pero el petróleo está $0. $0. Definitivamente es preocupante. Pero aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en usted y en mí. Yo le creo la palabra de Dios. Yo creo que esa palabra es viva y es eficaz. Jesús está aquí con los fariseos. Vamos a Marcos rapidito. Y de verdad, Marcos 7 muestra justamente una palabra que a mí me llamó la atención, la tradición. Cuando los discípulos ven que, cuando los fariseos, los religiosos habían viajado justamente y ven que los discípulos de Jesús están lavando las manos, ¿sí? Y tienen sus manos sucias. Es interesante cómo le llaman la atención a Jesús. Pero ¿sabe qué les dice Jesús? Hipócritas. Y le cita el versículo de Isaías justamente diciéndoles, ¿sí? De corazón, ¿sí? De corazón, pues este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Los fariseos habían creído que aún Moisés les había entregado parte de esas tradiciones, cuando no eran así, eran reglas. 600 y pico de reglas, hermanos, cuando lo que significaba era justamente ello. Y el Señor Jesús los confronta con la tradición de ellos, esa parte superficial de su relación con Dios, esa parte superficial que mantenían ellos de reglas, de cosas que seguir, cuando el Señor Jesús está interesado en lo que hay en tu corazón, no en lo externo, sino más bien en lo interno. Y es ahí cuando definitivamente el Señor los confronta con una parte, ¿no? Y les dice el mandamiento, ¿sí? El versículo 9 al 13 les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir me ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Recuerde que la tradición se transmite de muchos años. No es algo que es un año y al día siguiente ya se sigue. No, es con el tiempo se va siguiendo las tradiciones y las costumbres.
Jesús no se concentra en la tradición, Él se concentra en la ley, por eso les da este versículo. Este versículo trae lo fundamental, el mandamiento, ¿sí? El mandamiento, mientras ellos se concentraban en la tradición. Corbán significa la ofrenda que se daba al templo. ¿Qué dice? Entre los 10 mandamientos está: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y lo repite en Efesios 6, 2 y 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para guardar sus tradiciones, los fariseos se concentraban en la I, pero para guardar la ley preferían la O. A veces nos ocurre que somos rigurosos en cumplir con esto y lo otro, pero decidimos a quién amar o no amar, saludar a este o al otro. Incluso llegamos al colmo de perdonar o no perdonar. Así eran generosos para cumplir las tradiciones de hombres, pero mezquinos para cumplir con la ley de Dios. Cumplir la tradición con los ancianos era una señal inequívoca de pureza. La justicia del hombre ante Dios estaba asociada más con la tradición que con el corazón. Por eso Jesús rescata lo esencial para Dios. La pureza del hombre es un asunto que está asociado, como les decía, con lo interno, mas no con lo externo. La justicia tiene que ver más con la limpieza del corazón, más que con la limpieza de la piel. Como sabemos, la vivencia de nuestra fe incluye la realización de prácticas como bautizarnos, asistir a la iglesia, dar limosna, tomar la cena, escuchar la palabra, entre otras. Estas son prácticas importantes, hermanos, porque nos dan identidad como cristianos y nos ayudan a acercarnos a Dios. Pero con todo y eso, Dios espera fundamentalmente que tengamos una relación íntima con Él, una relación transparente con su palabra. Por eso empecé orando conforme a su palabra. Definitivamente podemos pedir, rogar, suplicar, sí, pero si recordamos a Dios sus promesas, Él las va a recordar. Y Él les recuerda aquí, los confronta su tradición con la ley y les pone el primer mandamiento con promesa: honrar padre y madre. Es necesario que estén vinculadas a un corazón que se desnuda permanentemente ante el Señor. Un corazón que no teme exponerse ante su palabra para que le sean reveladas las maldades que almacena. Recuerde, examina mi corazón, le decía el salmista a nuestro Dios. Costumbres no cambian el corazón, solo Jesús lo hace. Hermanos, mucha gente en este tiempo buscará solamente a Dios como el Dios sanador, pero no nos toca juzgar a nosotros ello. ¿Por qué? Porque solo Dios juzga y solo Dios conoce el corazón del ser humano. Muchos se acercarán, como ese leproso que regresó a dar gracias a Dios. Muchos se acercarán a glorificar, aún como María Magdalena, de la cual fue liberada de 7 demonios. Ella sirvió hasta el final y tuvo el privilegio, como dice Juan 20:17, de ver al Señor Jesús resucitado. Eso lo decide usted, no con la tradición y las costumbres, sino una relación íntima con la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, se revela a ellos. Jesús está muerto y no porque lo esté, sino porque tú lo has declarado. El verso 14 y 15 de Marcos 7 dice: y llamando de nuevo a la multitud les decía: escuchadme todos y entended, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Jesús convoca a la multitud y le está diciendo: la verdadera contaminación es la que sale del corazón, no la que entra. Jesús sugiere que el alimento tomado con las manos sucias no es lo que puede contaminar, sino justamente aquello que sale por la gracia de Dios. Definitivamente, muchos dicen: dudo que entre nosotros, hermanos,
que entre nosotros se practique el homicidio, pero quizás sí la murmuración contra otro hermano, los malos pensamientos, la calumnia, la maledicencia, la envidia, son colocados ante Dios en el mismo nivel de homicidio, el adulterio y la fornicación. El problema es cómo no son tan escandalosos, las podemos soportar. Yo recuerdo uno de los primeros mensajes de mi esposo fue justamente las miradas que matan. Y es verdad, mucha gente mata con su mirada, simplemente con su mirada. Lo que contamina pervierte, no es que cumplamos sagradamente con tradiciones, es la falta de obediencia a la palabra de Dios. Jesús hace énfasis en la pureza moral y rechaza el énfasis de la pureza ritual. No es lo que hacemos como tradición. Hermanos, acabamos de pasar la Semana Santa y yo recuerdo tantas cosas de la Semana Santa y desde que era niña yo sí tenía conflictos con ello, porque yo decía cómo yo veía que iban a la procesión y al día siguiente seguían siendo los mismos. No entendía cómo se glorificaba, no entendía, no es la palabra, cómo la gente acudía al viernes llevando un Cristo muerto. Y yo decía, ¿y el domingo que resucitó? Yo decía, y mire, ni conocía la palabra siquiera. Él estaba diferenciando entre lo externo y lo que era interno y señalando lo que era real. La religión no es algo que uno se puede aplicar como si fuera una crema frotándose. No tiene que ver con detalles, como comer o abstenerse de comer. Él entró en la casa y sus discípulos vinieron y le preguntaron, mire el 18 y el 19, y él les dijo, ¿también vosotros son tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina. ¿Qué usted declara, hermano? ¿Qué hacemos? Muchísimas veces, hermano. Joyce Meyer habla un libro que leí hace muchos años. Definitivamente tiene que ver con la boca y lo que usted declara. Hay un libro que también leí de una psiquiatra en donde ella aplica Filipenses 4:8, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, si hay virtud alguna, en eso pensad. Ella empezó a tratar a sus pacientes con eso y definitivamente empezó a ver la diferencia. El hombre tiende a descuidar su corazón y fijarse en lo externo. Somos perezosos para revisar nuestras motivaciones internas y lidiar con nuestras suciedades. Por eso preferimos escoger un camino aparentemente santo. Más fácil cumplir con los ejercicios religiosos, pero en realidad estamos escogiendo el camino equivocado porque cada vez nuestro corazón se aleja de Dios. Quizás este es el momento de hacer un alto de verdad. Y esta es, hermanos, la miseria del ser humano. Cumplir rutinas religiosas, pero descuidar el corazón. Y esta actitud conformista y cómoda termina dando a luz uno de los peores y peligrosos pecados, la hipocresía. Lo que yo siempre decía en la iglesia, si usted lleva con nosotros años, se pone la máscara, ¿no? La máscara, ¿y cómo está? Bien, pastor, todo bien. Cuando viene dejando un hogar descuidado, viene peleando con todo mundo, y de verdad nos ponemos la máscara de la religiosidad. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Hipócritas, ¿sí? Podemos cantar al mismo Señor y al mismo tiempo estar lejos de Él. Aunque gritemos, no retumbará eco alguno en los cielos, como un espectáculo de cine mudo. Es mejor ponerse a cuentas con Dios. Por eso cuando vamos a orar en las mañanas, a la gente le digo, vaya al altar, póngase a cuentas con Dios.
Hoy en día en América Latina se habla mucho de la prosperidad y todo, y mire lo que está pasando, ¿no? Es el tiempo, el peligro de esta visión teológica es que nos pone a cumplir con el rito de sembrar, y no es malo, hermanos, eso sí, no es malo. El Señor da semilla al que siembra, ¿sí? Y esperar una respuesta de Dios. Mientras sí tenemos que estar preocupados qué hay en nuestro corazón. El Evangelio Mateo dice, si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda y ponte a cuentas con él. El ponerse de acuerdo, que yo tanto lo repito, es justamente, está dentro del contexto, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 70 veces 7. Y el versículo del 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterio, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Y luego Jesús hace una larga lista de maldades en la cual no trata de hacer una clasificación de ellas. No es que elabora un ranking de maldades, ni sugiere que unas sean peor que otras, hermanos. Todas estas maldades salen ¿de dónde? De adentro del corazón. Él lo que estaba diciendo, que la tradición es perniciosa y contradecía la intención de la ley de Dios, que era honrar, justamente honrar al padre y a la madre. Y esa era una responsabilidad que las personas debían de cumplir. Hermanos, hay muchas cosas, hermanos, que están sucediendo. Todo esto, todas estas maldades, hermanos, calumnia, chisme, orgullo, lo que Dios detesta por encima de todo, la insensatez, falta de juicio, sentido común, engaño o la pretensión de representar algo que no es cierto, vicios o sensualidad, envidia. Todo esto surge del corazón humano. Es por tal motivo que el Señor Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, tenemos que sacar ese virus que infecta. Dice que el virus entra por la garganta. Y es interesante, ¿por qué entra por la garganta, hermanos? ¿Qué declaras tú con tu boca? Hermanos, las noticias son graves, gravísimas. Estamos 0% del petróleo, porque se ha acumulado tanto en Estados Unidos que estaban queriendo cobrar y por eso están haciendo lo que están haciendo. En octubre hubo huelgas, paros horribles, hasta muertos. Hermanos, para que no se subsidiara el combustible, hoy por hoy se está proponiendo qué va a hacer el país, qué va a subsidiar si no tiene dinero. Hermanos, empieza por la garganta. ¿Qué declaras tú con tu boca? ¿De quién dependes? ¿Qué hay en tu corazón? Dice Primera de Juan 5, que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Dice la palabra que Él es más poderoso para hacer las cosas mucho más de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabe cuál es el antivirus? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice que este virus entra, produce molestias en la garganta y de ahí se va justamente al tracto respiratorio. La necesidad, la falta de la palabra de Dios, que es viva, te puede asfixiar. No te dejes asfixiar por la crisis, por los rumores, por las cosas que están ocurriendo. Este es el momento de orar. Y quiero ponerme de acuerdo con usted para orar conforme a la palabra de Dios. Quiero que tomemos esa palabra, ese Espíritu Santo, que nos ayuda a orar primero, pero tomemos la espada del Espíritu para que Dios pelee por esta nación y por las naciones que están siendo abatidas. Hermanos, se están abriendo ya las naciones. España ya pueden salir, Alemania, está la gente en las calles. Y la OMS está diciendo que viene lo peor. Aquí no se quiere respetar tampoco, porque que necesitamos.
Por eso, hermano, Proverbios habla sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Guárdalo y aliméntalo. Aliméntalo. Dice Filipenses 4, 6 y 7, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Padre, venimos delante de ti, creyendo en tu bendita palabra. Tomamos esa espada del Espíritu, Señor. La espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor. Creyendo en cada palabra que esté escrita por ti. Cuando tú te encontraste, Señor, en Juan 20, 17, con María Magdalena, bendito Dios. Ella quiso tocarte y no me toques porque no he ido a mi Padre. Voy a mi Padre y Padre de ustedes. Voy a mi Dios y Dios de ustedes. Hoy venimos en el nombre de Jesús, creyendo cada palabra, que el que no escatimó ni siquiera a tu propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos vas a dar con Él todas las cosas? Señor, yo creo en tu palabra. Perdónanos, Señor, si de pronto en nuestros corazones se ha llenado de situaciones y circunstancias. Ese es el tiempo de perdonar. Ese es el tiempo de buscarte a ti, Señor. Aquel que está pendiente de nosotros, aquel que nos ama, aquel que ni siquiera dudó dar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Padre, hoy nos levantamos en el poder de tu Espíritu Santo. Hoy nos levantamos en el poder de tu palabra, Señor. Hoy nos levantamos conforme a tu palabra. Escrito está, Señor, y le hemos vencido por la sangre del Cordero de Dios y el testimonio de ellos. Señor, oramos, y esta es la confianza que tenemos, que si oramos conforme a tu voluntad, tú nos escuchas. Señor, ayúdanos. Sálvanos, Dios, del cielo y de la tierra. Dios mío, lindo, no solamente de la pandemia, no solamente de todo aquello que está ocurriendo, Señor. Escrito está, Señor. Bendito Dios. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Dios del cielo y de la tierra. Padre, desbarata toda obra del maligno, Señor, para nuestra nación. Te necesitamos, Señor, y te necesitamos como ese Dios eterno, soberano. En el amor no hay temor, Señor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo declaro en el nombre de Jesús tu amor, ese amor incondicional, ese amor eterno, ese amor soberano, Dios. Padre, a ti no te sorprendió la pandemia, a ti no te está sorprendiendo nada de lo económico que está pasando. Guárdanos, Dios, líbranos, Dios mío lindo, del maligno. Padre, oramos en el nombre de Jesús. En esto consiste el amor, dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Tú diste a tu único Hijo, Señor, por nosotros. Hoy clamamos a ti, oh Dios. Clamamos a ti, Dios mío. Sana, Señor, nuestra nación. Da los recursos, levanta, Señor. Levanta recursos para nuestra nación, Señor. Ayúdanos, Dios mío lindo. Solo tú lo puedes hacer, Dios, en tu infinita compasión, misericordia. Apiádate de Ecuador, Señor. Padre, oro en el nombre de Jesús. Dios mío lindo, creyendo
creyendo en esta tu palabra que es viva, eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Oro en el nombre de Jesús, creyendo, Señor, que tú haces las cosas perfectas, Dios, que no hay otro como tú, Señor. Padre, escucha nuestra oración. Así como el Padre se compadece de los hijos, así compadécete de nosotros, Señor. Recuerda que somos polvo. Permite que las personas, Dios, se sujeten a las autoridades. Oramos por nuestras autoridades. Dios, dale sabiduría e inteligencia para que hagan negociaciones, para que levante a quien tú tengas que levantar, Dios, para que podamos, bendito Dios, salir de esta crisis, ya no sanitaria solamente, sino económica, Dios. Padre, ayúdanos de verdad. Ayúdanos a salir de todo esto. Dale sabiduría al presidente, pero sobre todo al pueblo, Señor. Oramos porque los políticos queden a un lado, Señor. Porque la politiquería, Señor, quede definitivamente desechada en estos tiempos. Levanta nuestra nación, Señor. Apiádate de nosotros, Dios. Hoy nos levantamos en el poder de Jesús de Nazaret, tu único Hijo, quien murió en la cruz. Hoy nos levantamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, dale sabiduría al presidente, vicepresidente, ministros. Señor, oro, Señor, por esta situación del petróleo, por las naciones. Bendito Dios. Mira los recursos sanitarios que estaban llegando, se desviaron para Estados Unidos, para España. Son naciones mucho más grandes, más poderosas. Pero dice, Señor, tu palabra también, que tú te perfeccionas en la debilidad. Señor, Ecuador es un país pequeño, un país, bendito Dios. Dios mío, necesitamos de tu gracia. Y tu palabra dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Hoy, Señor, nos declaramos débiles, Señor, pero creyendo en ti, creyendo en tu gracia, en tu favor, en tu misericordia. Señor, como esas vasijas de barro, Señor, para mostrar la excelencia de tu poder, Señor. Padre, ayúdanos sobre todo. Bendito Dios, dice tu palabra, Señor, que tus promesas son sí y en ti son amén. Ponemos nuestra nación en tus manos, las mejores, Dios. Confiamos no en el hombre, no en las autoridades, sino en ti, que tú les vas a dar sabiduría, inteligencia, para hacer alianzas, para hacer contactos, Dios. Tú nos vas a ayudar, no por lo que somos, sino por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. Y hoy, Señor, yo te suplico, Señor, que tú obres en nuestra nación. Gracias te doy, Señor, por lo que tú vas a hacer. Gracias por todo lo que estás haciendo. Oí el testimonio de un hombre que estaba en terapia intensiva. Creo que era Estados Unidos, si no me equivoco. Y estaba solo porque nadie puede entrar en terapia intensiva. Y él en su pensamiento le decía a Dios, Dios, ayúdame. No sé qué hacer. Estoy tan mal, me siento tan débil. Dime qué hacer, Dios. Y de repente apareció el hombre que hacía limpieza. Había sido misionero en Australia y aparece. Y este hombre empieza a conversar con él, le empieza a dar esperanza. Él había sido misionero y le dice, ¿tú quieres conocer a ese Dios? Y él le dice, sí. Y simplemente le hizo repetir y salió. Y cuando este hombre salió, dice que a las 2 horas empezó a sentirse mejor. Pero que aún, dice, en su corazón, en sus pensamientos, él deseaba... Yo no sé si es una funda de papas fritas, pero él decía papas y no sé si es la marca o qué, y una Coca-Cola.
Y dice que él le dijo a Dios, ¿cómo quisiera esto, Dios? Y dice que al día siguiente regresó el mismo hombre de la limpieza, pero ya no podía entrar. Y desde la puerta le dijo, aquí en esta funda, en esta bolsa, dice, traigo lo que tú le pediste a Dios. Una funda de papas fritas y una Coca-Cola. Y ese hombre se quedó tan asombrado de ver que Dios aún los pequeños detalles los concede. Cuando dejamos la tradición, cuando dejamos la religión, cuando sanamos nuestro corazón, cuando lo desnudamos delante de Dios, cuando nos declaramos débiles. Hoy yo, al ver esas noticias, me puse a orar con mi esposo. Estamos de madrugada cubriendo a la iglesia, todas las familias, no solamente nuestras, de la iglesia, de la alianza. Tengo casi un centenar de nombres. Dios, ¿usted cree que Dios no va a escuchar nuestra oración? Claro que sí. Si se lo pedimos como el rey David, Él no rechaza, Dios no rechaza un corazón contrito, humillado. Por eso hemos orado conforme a la palabra. Él no rechaza un corazón contrito, humillado delante de Él. Por eso tenemos que ir a pedir, a suplicar, pero también declarando el amor de Dios. No es que tú lo hayas amado, no es que Él te escogió, tú le diste la oportunidad a Dios, no, Él te la da a ti. Él te amó primero, como dice la palabra. Él es nuestro Padre. Yo quiero que tú entiendas, hermano, hermana, que me escuchas, que la palabra de Dios es viva y Dios no rechaza un corazón así. Quiero orar por aquellos que están padeciendo y nos ha llegado. Seguimos orando por ellos. Oramos por Gloria Muñoz, Señor, que está grave. Bendito Dios, que tú la levantes. Abrázala ahí donde está, Dios. Habla a su corazón. Por Alberto y Steven Sala, por Elsa Flores, Señor, que tenga una sanidad total. Por la familia Estacio, por Silvia Estacio, por Gilda Barrera, por Glenda, Señor, cuñada, por Luis Pérez, por Fernando, Señor, por Víctor Valladares, por la familia Zúñiga, por Luis Romero Montenegro, por Daniel Lucas, Andrea Romero Montenegro, Saraí, Ismael Lucas. Señor, esta familia que necesita de ti. Por Ruth de Terán, mi hermana, de la Alianza, por Mario, bendito Dios, que tú levantes y fortalezcas, que ya le den el alta, Señor, lo más pronto, Señor. Fortalece esos pulmones. Por José Pinto, cuñado de la hermana Geo, por Cristóbal Aicar, por Johnny Fray, Vicky Uvilla y Gustavo, su esposo, por Alba, Catalina Mantilla, Teresa Jesús Mantilla, Ivana Mera, Señor, por Osvaldo Escalante, que está bien grave, Dios, por Walter Muñoz, por Daisy, Carlos Clavijo Hidalgo, Nelly Villegas, Luisa Martillo, Señor, la tía de la misionera Julieta, que tú te glorifiques, Dios. Es grave su situación, pero tú la puedes sacar, Señor. Acompáñala ahí. Glorifícate, Dios, en esa situación. Por el pastor Luis Moreno, por Rosa Piña, su esposa, por el pastor Javier Chapa, por Ginger Zambrano en Machala, por la hermana Gladys Vélez, por Simón Vera, por Ángel Justillo, que está mejor, por Rixa y Luis Felipe, misioneros de la Alianza, que tú te glorifiques, Dios, en ello, por Isabel de Mutre, la esposa del pastor David y su familia, por la familia Plaza, por el pastor Josué y su hija Andrea, que lo cuida, por Ruth Lino, Señor, que ya esté bien, Padre, totalmente de su apéndice, por Lidia, Señor, en España, hija de nuestra hermana Azucena, que trabaja en un hospital, por Ángela Zambrano, Padre, por Cecilia Morán, que está delicada, por Clever Valencia, que está grave, por el pastor Edwin Reyes, que tú te glorifiques, Dios, por la familia Escalante, mi hermano César, Marixa y sus hijos, por el doctor Alfonso Carrasco, no sabemos si todavía vive o no, estaba entubado en la clínica San Francisco, solo Dios tiene el control. Por Juan Carlos Banoni, Teresa Tapia, Gregory Banchón, Hugo Zavala,
José García Peñafiel y el doctor Roberto Morán. Si usted tiene peticiones de personas por el misionero, Señor, que está mal por el COVID, bendito Dios, hemos seguido orando por interno, por el misionero, pero que tú te glorifiques, que tú te exaltes, Dios. De verdad, gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Y quiero hacer un alto, hermanos, que esta noche usted, si usted hay algo en su corazón que todavía tiene que arreglar con Dios, desnúdelo delante de Dios. Si usted tiene poca fe, recuerde Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es mejor que le pida al Señor. Y no crea que necesita un montón de fe. Necesita simplemente como la semilla de mostaza para decir a ese monte, muévete al mar y se moverá, si usted lo cree. Recuerdo una hermana que solamente necesitó un versículo para que Dios la levantara. No te dejaré, no te desampararé. Hermanos, póngase a cuentas con Dios. Pida perdón. Quiero hacer una última oración por ustedes y que usted en la noche, cuando le toque orar, ore conforme a la palabra. Recuerde, Dios no rechaza un corazón contrito, humillado. Desnude su corazón. Si usted le tiene que decir al Señor, bendito Dios, Señor, temo mi casa, la provisión, pero recuerde la palabra. Ore con la palabra de Dios. Ponga en internet, usted va en Google, ahorita nadie puede decir, no, es que yo no sé. Busque. Dios mío, llegan devocionales de todas partes, oraciones de todas partes. Ese es el momento en que usted no puede estar diciendo, no tengo tiempo. Porque solamente estamos en las manos de Dios. Y el tiempo, como dice el salmista, en tus manos están mis tiempos. Oremos. Padre, gracias te doy por este tiempo, Señor. Y oro por mis hermanos que han visto esta tu palabra. Señor, que tú seas obrando en sus corazones. Si hay algo todavía que ellos tienen que limpiar, pedir perdón. Señor, quizás la envidia entró en ellos, Dios. Padre, que se pongan a cuentas contigo. Yo no lo sé, papá. Si ellos han tenido pensamientos que no te han agradado, bendito Dios, todo pensamiento se ha llevado cautivo a la obediencia a Cristo, como dice tu palabra. Señor, si han tenido temor, Señor, afirma la palabra de Dios, no te dejaré, no te desampararé. Mateo 28:18 dice, justamente yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, tú no nos abandonas. Revélate a mis hermanos. Revélatele, Señor. Tú no rechazas un corazón contrito, humillado. Oro en el nombre de Jesús que ellos puedan ir a ti. En este tiempo, Señor, en donde todas las puertas de la tierra se cierran. Lo económico, la emergencia sanitaria, todas las naciones en el mismo lugar. Cuando las noticias dicen que va a estar peor. Es el tiempo de levantar, como dice tu palabra, al autor y consumador de la fe. Levanto mis ojos, Señor, a ti. Como dice el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre, venimos a ti, levantamos esa palabra de Dios, levantamos el nombre de Jesús de Nazaret, levantamos, Señor, justamente esa palabra que es cierta, es viva, es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Hoy en el nombre de Jesús nos levantamos a favor, Señor, de cada uno de tus hijos que clamará en esta noche. Señor, hoy nos levantamos en el nombre de Jesús porque tu palabra dice que tú no rechazas un corazón contrito, humillado. Hoy, Señor, venimos a ti creyendo, Señor, que tú nos guardas, que tú nos libras, que tú eres el Dios proveedor, eres Jehová Jireh, nuestro proveedor, que tú eres Jehová de los ejércitos, quien pelea, Señor, la parte económica por nosotros, que tú eres ese Jehová Rafa, nuestro sanador. Creemos en esa sanidad, Señor, que tú eres ese Jehová, Señor Nisi. Hoy levantamos el estandarte de la bandera de Dios sobre nuestra nación. Hoy levantamos el estandarte de Jehová Nisi, Señor, sobre Ecuador, cada provincia,
cada ciudad, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú defiendas. Amarizará, desata, Señor, legiones de ángeles que nos defiendan, que nos cubran, Señor. Gracias te doy por lo que tú vas a hacer. Gracias por lo que has hecho. Dirige, Señor, ayúdanos, Dios mío lindo, ayúdanos y gracias porque tú escuchas nuestro clamor, el clamor de tus hijos, Dios. Gracias te doy, Señor, por todos aquellos que están escuchando, por tus hijos, tus siervos y por todas las iglesias que nos estamos uniendo en un solo clamor, Dios. Gracias te doy por las autoridades. Gracias, Señor, por la iglesia de Ecuador. Gracias te doy. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén y amén. Mañana a las 8 de la noche estaremos con una palabra de fe. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones, hermanos.